Bienvenidos a Nueva Sabia, el espacio de Radio Paz donde cultivamos tu mente, alma y corazón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nueva Sabia. Hoy vamos a abordar la trayectoria de un exministro que transitó desde posiciones de poder a una bella transformación espiritual de servicio. Vamos a hablar con Acisclo Valladares, quien fue ministro de Economía de Guatemala y quien nos va a compartir su particular experiencia y proceso de transformación y crecimiento. Bienvenido a Nueva Sabia, Acisclo. Muchísimas gracias, Fernando. Es para mí un gran gusto estar aquí contigo en Nueva Sabia y compartir sobre toda esa transformación que he tenido en mi vida, y gracias a muchos hermanos como ti. Gracias. Pues encantado, y vamos como siempre, sabes que empezamos con una breve oración de entrada en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, guía este diálogo para que sea instrumento de verdad, reflexión y transformación para todos. Amén. Y amén. También suelo hacer una referencia a algún santo beato de la semana, y hoy he recordado a San Juan Nepomuceno porque patrón del secreto de confesión, ¿no? Me llamaba la atención cuando leía su biografía, ¿no? La fidelidad que él tuvo a la verdad, al servicio, y cómo pues, nos inspira, ¿no? También en materia de integridad y de responsabilidad, ¿no? De cada misión de cada uno de nosotros. Pero hoy, efectivamente, tenemos a Acisclo, que abogado, notario guatemalteco, quien, como decía, se desempeñó como ministro de Economía durante el gobierno de Jimmy Morales y que además ha ocupado altos cargos en el sector privado, como directivo, entre otras, de la empresa Tigo. Y en julio de 2022, mencionamos ahora que él aceptó declararse culpable en un tribunal aquí, federal de la Florida. Suceso sobre el que sospecho que también nos va a comentar cómo lo vivió y, sobre todo, cómo le ayudó, ¿no? a este proceso de transición. Así que, antes de nada, Acisclo, como siempre, cuéntanos un poco sobre ti, tu familia, hobbies o cualquier otro detalle que nos permita conocerte mejor. Muchas gracias, Fernando. Soy el mayor de 5 hijos, de un matrimonio muy feliz entre mis padres, ambos viven todavía. Un hogar lleno de cariño siempre. Mi padre abogado también y ha sido un gran ejemplo. Soy padre de 4 hijos, 2 niños y 2 niñas, 2 ya en edad universitaria. Emiliano de 15 años y Lucila, mi pequeña bebé de 11. Son la prioridad en mi vida. Y es la familia y obviamente la fe en Dios la que me ha dado esta fuerza. Tuve un desempeño universitario, la verdad que me fue siempre muy bien. Siempre muy bien en los trabajos. Estuve manejando el departamento legal de Procter & Gamble en Centroamérica por 6 años. Después, bueno, por temas de movimientos de las transnacionales, empiezo a trabajar en Tigo, que es el operador más grande de telefonía en Guatemala. Y de ahí me encuentro a los 38 años, en algún momento, tengo 49 ahora, con que tenía todo, Fernando, y no tenía nada. Y uno en esa búsqueda interior que tenía y viendo tanta carencia y tanta necesidad que había en Guatemala, decido darle vida a una llama que siempre ha estado en la familia, que es servir. Y quería servir y quería poder impactar fuertemente en la vida de otras personas. Y lo busqué a través del servicio público. Fui primero comisionado de competitividad, que es un cargo ad honorem en Guatemala. Trabajé de lleno con el gobierno de Estados Unidos, el de El Salvador y Honduras, porque es el triángulo de la prosperidad, el triángulo norte, de Centroamérica, como le llaman ellos. Y después brinco ya a la palestra más fuerte, que es justamente el Ministerio de Economía. Hicimos y hemos hecho reformas muy ambiciosas, y por eso fue que me metí al servicio público. Quería regresar algo de todas las bondades que había recibido en la vida, y una carrera en el plano profesional muy exitosa, pero al final con un gran vacío. Fíjate, curioso, antes de que profundices.
Perdona, Cisco, que tenemos ahí un poco de delay. No, quería que subrayaras eso, ¿no? ¿Qué te motivó realmente a entrar en el servicio público? ¿A qué edad te diste cuenta, dado que, como bien sabes, nuestra audiencia principal son jóvenes adultos? ¿En qué edad decides, oye, yo tengo que devolver en agradecimiento con este servicio público? ¿Y cómo decides o qué pasos empiezas a dar en esa dirección? Cuando estaba trabajando en Tigo, estuve al frente de su fundación en Guatemala y construimos en aquel entonces más de 350 escuelas, o las remozamos escuelas públicas. Eso me motivó, Fernando, a recorrer todos los lugares más recónditos de Guatemala. Había mucha pobreza, mucha hambre en algunos lugares, y yo tenía niños pequeños. Y en cada niño que vi en esas escuelas, Fernando, yo veía las caras de mis hijos. Y obviamente llegó un momento que ya no lo pude tolerar más, porque o sea, regresaba a mi casa después de una jornada larga de trabajo, pero esas caras nunca se me borraban. Caritas casi que no tenían ningún futuro, a pesar de que estaban en esos años primarios de escuela, y eso me motivó. Yo dije, quiero que estos niños, si puedo hacer yo algo para que algunos de ellos den pasos significativos en su vida y puedan progresar y puedan ir para adelante como la tienen mis hijos en sus oportunidades, pues eso es lo que quiero hacer. Y fueron esas caras las que me convencieron, Fernando. En ellos realmente me tocaron mucho el corazón. Y todavía cuando recuerdo salen lágrimas, porque es fuerte. Cuando pienso dónde estarán esos niños, cuando pienso en los nombrecitos, en fin, es difícil. En ese momento, Acisclo, ¿tenías ya esa convicción, esa fe que hablábamos hace poco, ¿no? Acerca de que muchas veces, ¿cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Los 10 mandamientos, especialmente el primero, ¿no? De amar a Dios sobre todas las cosas, y tenerlo eso presente en nuestro día a día. ¿En esos momentos ya tenías esa fe bien asentada o fue posterior? Fernando, fue posterior. Yo, o sea, era creyente, católico, pero creo que podría denominarme lo que era un católico de cafetería. O sea, no iba a misa, rezaba de vez en cuando, ajustaba la palabra y la religión a mis comodidades. Entonces, si quedaba bien, iba; si no quedaba bien, pues no iba. Y pienso mucho precisamente en ese primer mandamiento, porque es creer en Dios y amar a Dios sobre todas las cosas. Y para mí fue un momento de gran crisis darme cuenta que no lo hacía. Decía que lo hacía y pensaba que lo hacía, pero todo lo que actuaba era tan lejano a ese primer mandamiento que finalmente estaba viviendo yo una vida totalmente vacía y buscando las cosas materiales que obviamente son importantes, pero que al final de cuentas no le dejan nada a uno. Y digo, en todo esto empecé a tener muchos asuntos personales. Por ejemplo, se rompió mi matrimonio, paré divorciándome, y podríamos atribuir eso a un tema de pareja, pero es más profundo que eso, porque fue un momento de mi vida que yo no puse a Dios primero. Y yo sé que si uno pone a Dios primero en todo, todo lo demás se da por añadidura, aunque muchas veces no lo podamos ver y se requiere fe de parte nuestra, fe soltando y dejando a Dios ser Dios. Pero eso me llevó a un camino sobre todo de bancarrota interior. Al final me encuentro, Fernando, siendo ministro de Estado, teniendo propuestas para liderar candidaturas presidenciales, para temas de liderazgo de alto perfil. Había destacado en lo privado y me encuentro un día tirado en la sala de mi casa siendo ministro de Estado, totalmente devastado después que había pasado esto, que me metí en temas personales muy feos nuevamente por sentirse uno que es Dios, y hacer las cosas a la manera, porque uno se merece todo. Y en ese momento fue donde tuve mi conversión, fue cuando llegué a esa bancarrota espiritual y le dije a Dios, no quiero pasar por esto, no quiero
no quiero seguir así, quiero estar para mis hijos, pero ya no me daban las fuerzas, Fernando. Y Dios me contestó, fue lo impresionante, Dios me dijo, vas a pasar por esto y vas a pasar por muchas cosas. ¿Tú cuánto tiempo llevabas ya en la cartera económica? Llevaba 4 meses. 4 meses como 4 ministro meses. y de repente, ¿cuáles fueron los grandes desafíos que enfrentaste como político y como persona, ¿no? de desarrollo de fe incipiente? Bueno, empezó a darse en Guatemala una situación muy difícil después de la firma de la paz. Yo creo que el plano de la guerra que vivimos hasta 1996, que se firma la paz, se pasó a lo legal y al lawfare, que ahorita ya se menciona tan famoso. Entonces, entró en unos procesos de destrucción, que yo siento que ahorita, por ejemplo, en Guatemala la guerra está en otro plano, ya no es con armas, es con procesos legales. Y ahí empiezo yo a ver venir que se me venía una nube de procesos legales de cuando estuve en Tigo. Nada, eran rumores, eran amenazas de que no sacara la cabeza, que no siguiera liderando temas políticos porque me iban a llegar a traer así justamente en guatemalteco a meter preso. Yo decía, pero ¿por qué? O sea, no, pues, estaba haciendo mi trabajo, pero eso con el tema del divorcio, con el tema de infidelidades que tuve, me hace pensar, tirado en ese momento en la sala, ¿qué hice yo mal para de estar todo bien en algún momento, todo ordenado en mi vida, casado, con hijos, bien en la carrera privada, estar tirado en un apartamento que fue al que me moví, con todo, pero al mismo tiempo sin nada, porque obviamente era una figura pública y me veías al día siguiente en los medios y hablando como, yo le digo el muñeco, porque realmente era como lo que tienen los magos a veces, un ventríloco. Yo públicamente estaba muy bien, me veías radiante, pero aquí en mi corazón y en mi alma estaba totalmente destrozado, Fernando. Eso me llevó a ese momento. Sabía que se iban a venir cosas muy pesadas encima. Nunca pensé tan pesado. Todo, yo le digo a mucha gente, todo lo peor que pensé que podría pasar, pasó. Pero... Y para evitar, y si se puede prevenir todo este tema para los jóvenes profesionales que nos escuchan y que aspiran a roles de responsabilidad pública o privada, ¿qué recomendaciones tienes al respecto, ¿no? A la toma de decisiones en esos momentos? ¿Qué les trasladarías como relevante a la hora de tener como prioridades o como pilares, ¿no? Antes de tomar ninguna decisión en una dirección u otra? Yo creo que primero tenemos que tener bien clara nuestro primer mandamiento, y saber realmente quiénes somos y hasta dónde vamos a llegar en lo profesional. Yo creo que en algún momento, no creo, así fue, malentendí lo que es la lealtad empresarial y finalmente creo que uno tiene que, y eso es el consejo que le doy a los jóvenes, sepan para quién trabajan, investiguen realmente antes de encontrar un trabajo. Yo nunca tuve un problema de ningún tipo en ninguna empresa. Todos mis problemas ni siquiera son del cargo público. Todos los problemas legales que enfrenté son de un periodo en particular donde trabajé en Tigo. A eso es lo que puedo resumir. Entonces tienen que entender dónde trabajan, para quién trabajan, y cuando llega ese momento de tomar decisiones, lamentablemente el mundo no es tan sencillo como blanco y negro. Hay decisiones que son grises y pueden ser aplaudidas por el mundo, incluso justificadas. Y lo que puedo decir en esos momentos es, llega un momento en que es preferible decir no y buscar otro trabajo. Wow. Y obviamente se necesita mucha fuerza. Se necesita mucha fuerza. Tener claro en realidad cuáles son esos principios y valores, ¿no? Que a veces nos ciega. Puede ser el poder, puede ser la fama, puede ser cualquier otro criterio que no sea ese primer mandamiento, ¿no? Y consecuentemente, ¿qué aprendizajes personales
has obtenido de enfrentar, sobre todo, dichas consecuencias luego, posteriores, ¿no? Las legales o supuestamente reputacionales. Cuéntanos un poco durante todo ese proceso que aconteció. Fernando, en este momento yo estaba en la cúspide, por lo menos pública, y cuando me veías bien, y me veías con mucho éxito y un gran arrastre, una gran energía. Todos los problemas fueron posteriores, los problemas del mundo o lo público. Pero lo interesante cuando estuve en ese momento tirado, como te digo, en la sala de mi casa, cuando hablo con Dios y Dios me contesta y me dijo, yo le estaba pidiendo, lo dije literalmente con palabras de la palabra, yo no quería pasar por ese cáliz, porque sabía que venía un cáliz. Y él me dijo, no, sí lo vas a pasar, me dijo, pero voy a estar a tu lado. Y sabes que ese día me levanté, salí a hacer lo que tenía que hacer de trabajo. Y a partir de ese día, Fernando, es a finales de junio del 2018, todo cambió. Y no cambió que fuera para bien desde los ojos del mundo. Se me vinieron todos los problemas encima, se me vinieron 4 procesos legales, incluso Estados Unidos me aplicó jurisdicción extraterritorial por temas acontecidos en Guatemala. Mi caso es una excepción en Estados Unidos. Y obviamente yo preguntaba, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué he sido la única persona en la historia de Estados Unidos que persiguen extraterritorialmente por lo que me persiguieron, siendo una figura política pública que estaba y que tenía buenas intenciones para Guatemala? Y obviamente que hice mucho por esos niños que te digo, cuyas caras veía. Y al final la respuesta de Dios no fue del mundo, fue porque te necesito donde te voy a poner. Y fue muy fuerte, porque obviamente todo este proceso me llevó a enfrentarme a acusaciones injustas, a falsedades y temas, y a tomar en algún momento una decisión pragmática, o batallar al monstruo del mundo con una narrativa impuesta y muy bien financiada, y obviamente salir perdiendo o salir perdiendo menos. Y eso fue lo que opté al final, una decisión totalmente pragmática que finalmente me llevó a la cárcel, la cual evité hasta lo último. Y cuando le pedí a Cisclo, ¿cuánto tiempo? Estuve 6 meses, Fernando. 6 meses. Cuéntame acerca de esos 6 meses. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Porque supongo que mucho tiempo para pensar, para leer, para recapacitar, o ¿cómo te impactó? Fernando, cuando yo le pedí, la verdad es que a mí me sentencian después de hacer Emaús, que fue un milagro que hice el retiro de Emaús. Después de ese julio de 2022, mi sentencia se aplaza hasta el 17 de octubre del 2022. Tuve un milagro de la Virgen de Fátima porque iba a ser sentenciado el día 13, pero el convivio empezaba ese fin de semana posterior y como un milagro se suspendió la audiencia ese día. Llego el día lunes 17, me imponen esa pena, pero todavía... Matiza Cisclo, ¿qué te dijo tu abogado cuando de repente llegó sí, este retraso, ¿no? ¿Cuántas veces ha dado eso? Estábamos con el abogado preparando la audiencia de sentencia el día 13 de octubre, el día del Milagro del Sol, y entra una llamada y lo veo con la cara y le pregunto qué pasó. No, es que suspendieron la audiencia. Yo le dije, bueno, pero obviamente yo ya sabía que tenía el retiro de Emaús y había visto tantos milagros en mi vida que le pregunté qué tan común es eso. Y me dijo, en 30 y tantos años de carrera profesional, nunca me había pasado. Yo, ¿cómo así? No, me dijo, sí se suspendan las audiencias, pero te avisan antes o son días antes, pero que 2 horas antes de una audiencia te llamen de parte del juez a suspender la audiencia es la primera vez, me dijo. Y obviamente me dio una gran felicidad porque yo entendí que era lo que estaba pasando. Y tuve esa conversión y ese retiro de Emaús que me hizo llegar con una paz espectacular el día de la sentencia, ese lunes, posterior al retiro. Y cuando el juez hablaba y cuando estamos en audiencia, yo tenía al Sagrado Corazón de Jesús enfrente mío y había soltado todo, dispuesto a todo.
Me sentencian en ese momento a 12 meses más un día de prisión, lo cual posteriormente modificó el juez a un año, ya cuando estaba yo en prisión, a 10 meses. Pero lo más importante es que ese retiro de Emaús me permitió a mí estar en contacto con Dios, estar cara a cara, frente a frente, y saber que Él me estaba llevando por un camino que Él quería, no era el que yo había escogido, pero era el mejor para mí y estaba convencido. Y un año después, que es cuando ingreso a la prisión, traté hasta lo imposible por no llegar ahí, pero al final me resigné porque en ese diálogo con Dios me dijo, te quiero ahí, no quiero que te quites eso. Yo decía, no puede ser. Así entro el 1 de septiembre de 2023. Me llegan a dejar mis padres como que fuera el primer día de escuela. Y cuando llego y entro, voy sin miedo y dispuesto a servir, Fernando, dispuesto a que Dios llevara las riendas de todo. Cuando llego, solo tengo buenos recuerdos, tengo caras de amistad, vi compañeros que estaban viviendo el peor momento de su vida y Dios me permitió llevarles luz, llevarles esperanza. Fue un momento de tremendo crecimiento personal y espiritual. Ayudé a muchas personas. Y tuve mucha felicidad. Organizamos el primer retiro de Emaús en un centro de detención federal en el mes de diciembre de ese año. Tuve una Navidad muy llena y tuve momentos realmente muy fuertes. En algún momento, por ejemplo, te voy a contar uno en particular. Me dice mi hijo, papá, hablando por el teléfono público, de esos de los que nunca pensé volver a ver, porque acuerdas que ya somos generación de telefonía móvil. Y me decía mi hijo, papá, qué impresionante la relación que tenemos. Tú estás más presente en mi vida que los papás de mis amigos aquí afuera. No, mira, Dios me bendijo mucho. Logramos tocar muchas vidas, pero sobre todo salí transformado de ahí porque me quitó todos los prejuicios que tenía de la cárcel y de que como seres humanos todos somos pecadores, hacemos cosas malas. Y mira, en mis diálogos con Dios, Él me decía, mira, tal vez no eres culpable de lo que estás sirviendo ahí, pero yo te conozco algunas cositas malas que has hecho que nadie sabe, pero yo sí. Maravilloso, ¿no? Y sobre todo, lo interesante de todos estos testimonios, Chloe, que siempre subrayo aquí para la audiencia, es que muchas veces converso con gente joven y que, claro, cada problema, cada obstáculo, cada tropiezo que se encuentra en la vida, consideran que es lo peor que le puede suceder a alguien, ¿no? Y la famosa frase que tú también, ¿no?, has expuesto aquí, ¿por qué a mí?, ¿no? Y qué rara vez es cuando realmente escuchamos, ¿no? En lugar de preguntar, solamente preguntar, escuchamos, y querría subrayar esas dos frases que has dicho, ¿no? Vas a tener que pasar por ahí, pero voy a estar a tu lado en todo momento, ¿no? O sea, el no olvidar que efectivamente Jesús está siempre con nosotros, en cualquier circunstancia, tanto de felicidad como de sufrimiento, ¿no? Y luego la segunda, que quiero que profundices en ella, el de te necesito donde te voy a poner, ¿no? ¿Cómo viviste ese mensaje ahí y hoy, ¿no? ¿Qué significa para ti efectivamente hoy en día esa misión, ¿no?, de crecimiento y de servicio? Fernando, yo creo que como muchos de nosotros tenemos problemas para soltar nuestra vida a Dios. Eso es un reto que tengo todos los días, pero yo sé que el que toma las decisiones es Él. Y finalmente cuando rezo que sea tu voluntad y no la mía, y que me permita confiar y me permite llevar como me ha llevado todo este tiempo, porque ¿cómo podría yo decir hoy que la mejor experiencia de mi vida fue toda esta persecución que padecí, haber ido a la prisión? Es una experiencia que me ha llenado de mucha alegría y de mucha felicidad. Y el servir, yo te digo, no, en pocos momentos de mi vida he sentido tanta paz y tan fuerte la presencia de Dios como en ese momento. Todos los días nos levantábamos con oración, había grupo, estuve ahí para atender a muchas personas que lo necesitaban, y no me refiero a consejos legales, a consejos personales, a fortalecimiento.
Y te digo, en poco tiempo paré leyendo la palabra todos los días. Al poco tiempo predicaba a diario, Fernando. Predicaba, o sea, yo explicándole la palabra, yo que soy un ignorante de la palabra, explicándole la palabra a tantas personas, y estaban con ese hambre que yo mismo tenía, no solo para explicarla, sino ellos mismos de que yo les expusiera eso todos los días. Y obviamente no era de yo, es Dios que había hecho una transformación impresionante. En su momento, antes de esa prédica, yo era los que me sentaba hasta atrás en el grupo, hasta que un nicaragüense, me acuerdo que dijo, hey, Guatemala, venía a decir algo. Y fue la primera vez que me levanté enfrente de todos a hablar de la palabra, porque hablaba de otros temas. Y fue impresionante, no pude parar. Y nunca, Fernando, he sentido tanta paz en mi vida ni la presencia de Dios como en ese momento. Y cuando pienso a veces en el cielo, en las varias moradas de mi Padre, es increíble lo que te voy a decir, pero pienso en ese lugar. Wow. Tanta bondad, tanto servicio y tanta fuerza y tanta paz. Una paz que se la deseo a toda nuestra audiencia. Y por cierto, Radio Paz siempre presente. Cuando estuve ahí adentro, Radio Paz me acompañó mucho tiempo, y sabía que no estaba solo, porque cuando uno está con Dios y Dios está en uno no estamos solos. Es más, te puedo decir una cosa, lo más rara, nunca me sentí preso, siempre me sentí libre, porque mi espíritu nunca había sido tan libre como en ese momento. Qué bueno, más libre que nunca en la cárcel, ¿no? Sí, de ahí de la importancia, ¿no? Efectivamente, hay muchas realidades, pero lo diferencial es cómo las percibimos, ¿no? En función de nuestro desarrollo y madurez espiritual. La perspectiva cómo cambia, ¿no? Qué interesante todo lo que estás comentando. Y cómo es verdad que al final, bueno, como nos dijo Jesús, ¿no? La verdad os hará libres, ¿no? En cuanto tenemos tiempo, espacio y el entorno que Él quería que tuvieras para poder realmente descubrir dicha verdad, ¿no? Es cuando efectivamente encuentras la libertad, ¿no? Y la paz. Así es, Fernando. Y yo creo que los para qué, esa pregunta tan importante que nos tenemos que hacer, no es el por qué. Y es un cliché, yo sé lo que estoy diciendo a veces, y nos cuesta entender por qué estoy pasando esto, por qué yo. Y sabes una cosa, la respuesta de Dios en algún momento, cuando estaba quejándome ser una excepción y que Estados Unidos, pues finalmente Estados Unidos me dio la vida y aquí estoy feliz, estoy bien. Y hoy lo veo al revés. Veo cómo la mano de Dios hizo una excepción para ponerme donde me quería poner. Entonces me siento privilegiado y me siento bendecido por Dios, que ha estado tan presente en mi vida desde ese momento de junio de 2018, cuando llegué a la bancarrota moral y espiritual por la que pasé. Pero desde ese momento Dios no me ha soltado de la mano y me cambió esa actitud. A mí un padre católico que me ayudó en esos momentos incipientes, me decía Tomasito, por Santo Tomás, obviamente, porque yo siempre cuestionaba las cosas y quería evidencia, y él me dio ese consejo, me dijo Tomasito, y es que ¿sabes qué pasa? Me dijo, no tienes que ver para creer, sino tienes que creer para ver. Y eso me hizo una transformación mental tan fuerte a este Tomasito, que empecé a ver la mano de Dios y la palabra de Dios en todo, porque Dios nos está hablando todo el tiempo si se lo permitimos. Nos habla a través de un hermano, nos habla a través de Radio Paz, nos habla a través de una entrevista que escuchamos, nos habla a través de una canción, nos habla a través de un anuncio. Es impresionante. Te voy a contar una anécdota preciso de eso. Sí. Cuando yo estaba en esa lucha interna de declararme culpable de algo que no hice, que me iba como en contra de mis principios y de mi formación jurídica, estaba manejando mi carro y pasando enfrente del estadio del Miami Heat, aquí en la ciudad de Miami, y veo un billboard, una valla, como le decimos en Guatemala. Mira, yo no veo anuncios, casi nunca me pongo a ver vallas ni nada, y esta me llamó mucho la atención, porque era una valla muy mala, una letrita muy pequeña y no la podía ver. Sabes que me aparqué
¿qué? Porque me llamó tanto la atención y cuando empiezo a leer eran las estadísticas federales de los casos penales. Mira, eran unas estadísticas abrumadoras, es decir, el gobierno federal no pierde un caso, gana el 99% de los casos como tenga que ser, y ese 1% pues está en cuestionamiento, y si eres extranjero, ese 1% es cero. Así que a partir de ese momento agarré mi teléfono, mi querido Fernando, llamé a mi abogado y le dije, lleguemos a un acuerdo lo antes posible, por favor. Pero lo que te quiero decir, hasta un tema tan trascendental está la mano de Dios. Ese mensaje que era lo que yo estaba batallando en esos momentos por meses, y hacer o no hacer, tomar esa decisión, Dios la resumió en un billboard enfrente del estadio del Miami Heat. Wow. No, y qué curioso, pues se nos llena de anécdotas, ¿no? El anecdotario de cómo a todos nos sucede ese cambio del chip, ¿no? De pasar de oír a escuchar, ¿no? No simplemente, porque o igual que decimos que con la boca recitamos, pero con el alma oramos, ¿no? O sea, que hay, aparentemente parece que estamos haciendo unos y otros lo mismo, pero de repente hay un chip que es el que te hace cambiar y es cuando empiezas a escuchar y a ser consciente, ¿no? De que Dios está ahí en todo momento. A mí me sucedió, hablando de anécdotas, con las canciones, pero algo también muy particular, porque he tenido siempre pues, muchos artistas y grupos musicales que me han gustado toda la vida, ¿no? Y de esto que te sabes de memoria, pues igual que con los rezos, ¿no? Te sabes de memoria determinados rezos y determinados lyrics, ¿no? Determinadas letras de determinadas canciones, y de repente hubo un día que de repente me empecé a dar cuenta que en todas esas canciones, que en todas esas letras, en realidad estaba escuchando a Dios, algo que nunca había percibido, ¿no? Y que pensabas, bueno, por supuesto, esto es una canción de amor, de un chico dedicado a una chica o viceversa, o lo que sea, y de repente dices, ¿y si fuera que Dios me está hablando a mí? Y te empiezas a dar cuenta que encajan sorprendentemente muchas canciones que te encantaban y que a lo mejor hay un motivo especial por el que te gustaban tanto, ¿no? Porque realmente era una manera de llegar a ti con esos renglones torcidos, ¿no? Pero que efectivamente te está impactando. Y como bien dices, es verdad que al final todos, gracias al Espíritu Santo, no hacemos más, ¿no? Que encontrarnos con lo que comentas. Pueden ser hermanos, pueden ser desconocidos, pueden ser entrevistas como esta, pero hay siempre mensajes, ¿no? Que Dios nos está posicionando, puede ser efectivamente en un billboard, en una valla publicitaria, y que utiliza absolutamente todos los canales, ¿no? Para llegarnos. Lo que pasa es que muchas veces estamos ciegos, estamos sordos o estamos demasiado enfocados, ¿no? En nuestro ego y en nuestro intentar imponer nuestra voluntad, que obviamente nos obstaculiza, ¿no? Toda comunicación con Él. Dios nos habla todo el tiempo, Fernando, pero tenemos que tenemos que escuchar, tenemos que ver, tenemos que creer para poder ver y para poder escuchar. Y en ese momento es un momento de quiebre. Yo cuando me empezó a pasar eso, además de los diálogos estos que tuve tengo la gratitud de haber tenido con Dios directamente sobre temas muy puntuales. Y por cierto, voy a retrotraerme a una experiencia previa a ese junio del 2018. Iba yo en un avión privado, después de unas lindas vacaciones en lo mejor del mundo y de su cúspide, y tuve una pesadilla. Y por eso, hablando de canciones y hablando de sueños también, en la Biblia es evidente que Dios habla a través de los sueños. Hay una turbulencia en el avión, por supuesto, este es un sueño, y en esa turbulencia oigo una voz que dice: ¿de qué te sirve todo esto si estás perdiendo tu alma? 2 meses después de eso, me tenías tirado en la sala de la casa. O sea, del tope del mundo, como lo conocemos, del mundo material, estaba devastado 2 meses después, tirado en la sala de mi casa. Pero quiero decir que Dios nos habla en todo momento y de toda forma, y en ese momento tan fuerte fue a través de un sueño. Qué bueno, efectivamente, y qué cierto, ¿no? A veces que efectivamente, ¿qué valor tiene nada de lo que consigamos si tenemos como precio que pagar el alma? Más negocio, ¿no? Estamos en ese proceso. Y bueno, y hoy entonces, Acisclo, ¿cómo te encuentras? Es decir, ¿cuáles son, para ti ahora mismo, cuáles son
las prioridades personales y profesionales al día de hoy. ¿Cómo ha cambiado todo este proceso y cómo ves el mundo hoy y los próximos 5 o 10 años? Fernando, yo veo que la felicidad está en nosotros y la felicidad está en la palabra y la felicidad está en tener bien sólido ese primer mandamiento. Creer en Dios y amar a Dios sobre todas las cosas. Eso nos da felicidad en todo lo demás. Y bueno, realmente creo que nuestro Señor Jesucristo lo resumió. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama al prójimo como tú mismo. Y eso resume la ley. Y sobre todo para personas que que tienen mala memoria selectiva, como me pasa a mí, resumir la ley en esos dos, de esa forma tan simplificada, me ha ayudado a encontrar propósito, a encontrar felicidad. Y ¿sabes qué pasa? Me encuentro, podría decir, lejos de mi familia, porque bueno, a veces me visitan, pero finalmente tuve que venir a vivir a otro país. Me la paso solo la mayoría del tiempo, solo digo entre comillas, porque además de que Dios está conmigo, yo veo el pasaje de la escritura de quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Y tengo mis hermanos aquí cerca y convivo con personas todo el tiempo. Y así como yo he ayudado a muchas personas, me han tendido también mucho la mano. Y en ese servicio he encontrado verdadera paz y a dejar de juzgar. Mi corazón está en paz, mi alma está en paz. No odio a nadie, no le deseo mal a nadie. Rezo por, si se pudiera decir, enemigos, porque así lo dice la palabra, por gente que me hizo mucho daño y me desea posiblemente al día de hoy lo peor. Pero en todo el mal que me hicieron me causaron el mejor bien de mi vida. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios permite que pasemos por situaciones muy complicadas y muy difíciles para mejora nuestra y lo que podamos aportar nosotros al mundo. Y hoy puedo decir que soy un buen padre. Hoy puedo decir que me considero un buen católico, obviamente con todos los retos y siendo un tremendo pecador siempre. Me considero prójimo, porque cuando puedo ayudar a alguien que le falta comida, me quito la comida. Cuando puedo visitar a alguien que esté en la cárcel, si no tengo una restricción, lo visito. Cuando hay un enfermo, ahí estoy para él, como nunca estuve antes, porque eran de las cosas que no hacían. Y obviamente me lo enseñó estando del otro lado. Trayendo esa esperanza y por esa personas de buena voluntad, porque hay muchos servidores, por ejemplo, que llegan a las cárceles y te llegan a llevar esa luz y esa esperanza. Y yo decía, esta gente es voluntaria y realmente ellos están viviendo lo que dice la palabra que yo no hacía ni vivía. Y para mí esa es la prioridad, Fernando. La verdad es que a veces tengo esos problemas con el mundo, que quiero hacer mis graneros y pienso en mis grandes proyectos privados y todo el tema. Y como dice la palabra, al final, ¿para qué si yo no sé si voy a estar aquí el día de mañana? Eso a mí no me deja nada, pero hoy sí te puedo decir que vivo feliz, vivo en paz conmigo mismo. Los perdones que tuve difíciles que pedir, los pedí. Y algunos pues los tendré que vivir toda la vida. El mal que causé y el dolor que causé a algunas personas, eso es un perdón que vivo diariamente. Como también es perdonar. Perdonar, yo no creo que sea un tema que uno cierra al capítulo cuando a alguien le hacen daño. Hay momentos que quisiera decir perdono menos o perdono más, pero finalmente estoy en paz y te puedo decir que ya perdoné a la gente que me hizo daño. No le deseo ningún mal, rezo por ellos, y cuando me vuelve otra vez esa vocecita que yo considero que es del enemigo a volver a intrigar, a meter odio, mi reacción es pedir por ellos y pedir porque algún día encuentren lo que yo encontré. Y ojalá sean hermanos en algún futuro. Yo no, todos somos aquí pecadores, no podemos juzgar uno o ser más pecador que el otro. Y sencillamente a través del dolor, a través de la injusticia, pues ¿qué más injusticia que lo que le hicimos los hombres al Hijo de Dios, al Cordero, al que no tenía ningún pecado, al que no había hecho ningún mal? Esos diálogos con Dios que también tuve. O sea, imagínate uno pidiendo clemencia o sintiéndose un buen cristiano que no era tan malo, que no merecía ciertas cosas, pero al final la tenemos tan clara en la palabra y nosotros sacrificamos al Cordero, sacrificamos a Jesús, al que no tenía mancha,
y que murió por nosotros, y para que hoy gocemos de esta conversión, Fernando, y podamos llevar esa esperanza a todos. El mundo es difícil, el mundo no es justo, eso ya lo sabemos. El mundo muchas veces no te va a tratar bien, muchas veces no vas a recibir lo que uno cree que debería de recibir, pero si estamos agradecidos y tenemos ese corazón de agradecimiento todo el tiempo, si estamos viendo y tratando de buscar a Dios, si estamos creyendo para ver, si damos ese paso de fe, nuestra vida va a ser espectacular. Y hoy te digo, Fernando, tengo una vida feliz, una vida plena, y no me hace falta absolutamente nada. Así que y eso es por Dios, eso es lo que Dios puso en mi vida por haber seguido a regañadientes lo que Él quería para mi vida. Qué bueno, pues yo subrayaría en línea con lo que estás diciendo que a veces si perdemos, da igual, poder, fama, dinero, si esa pérdida nos acerca a Jesús o a incrementar esa gratitud de la que comentas, claramente estamos ganando, ¿no? Ganamos la batalla y estamos yendo en la buena dirección, como tu testimonio nos está manifestando hoy, ¿no? Y entre economistas, desde luego, el activo intangible a los jóvenes que más valor tiene hoy en día es claramente la fe. Si realmente queréis algo poderoso, algo que tenga realmente valor, pues buscarla, porque al final es lo que te va a dar las bases, la fortaleza y la convicción, ¿no? De no solo estar haciendo lo que debemos, que cada uno tiene su misión. Cada uno aquí, Acisclo nos ha compartido cuál ha sido su camino y cuál es su propósito, y cada uno de nosotros somos únicos y consecuentemente Dios tiene una misión para nosotros, pero que tenemos que estar dispuestos, obviamente, a escuchar, y escuchar en mayúsculas significa muchas veces cuando no queremos escuchar, Él a veces nos ayuda a que le escuchemos y nos pone en situaciones muy particulares para que efectivamente llegue ese momento, ¿no? De dejar de estar dando palos de ciego y ponernos a su disposición. Así que se nos ha ido el tiempo, Acisclo. Vamos a acabar con el desafío de la semana, que en base a lo que hemos hablado hoy, yo voy a proponerle a todos nuestros escuchantes que identifiquen una decisión profesional o personal, ¿no? En la que puedan aplicar ese mayor tiempo para poder ver cómo podrían aplicar mayor sacrificio y valentía por amor, ¿no? Por este servicio del que estamos hablando, ¿no? Darle un par de pensadas antes de reaccionar. Vamos a pausar, respirar profundo y no reaccionar, sino responder, ¿no? De la manera en la que realmente podamos impactar de la manera más positiva posible, ¿no? A todos los que nos rodean. Y bueno, terminamos con un bloque de cierre que llamo las 3 semillas, y que os hago 3 preguntas muy rápidas para que me contestéis lo primero que os venga a la mente, que sería la primera: un libro o película que te haya inspirado últimamente. El largo camino hacia la libertad de Nelson Mandela. Bueno, otro gran ejemplo muy en línea, ¿no? Con un gran político que le vino muy bien un paso un paréntesis largo, ¿no? En su vida. Muy bien. Una experiencia propia o ajena que te haya impactado para bien, distinta a la de Mandela. Todos los sábados, Fernando, yo voy a la parroquia de San Patrick a dar comida, y he sido impresionado porque me he dado cuenta que en ese lugar, y la gente que menos tiene es muchas veces la gente más generosa. He visto gente que se quita la comida para dárselo al que llegó tarde, para el que no llegó, y eso para mí es un aprendizaje, y lo veo todos los sábados, no es que lo haya visto una vez. Buenísimo. Un sueño o propósito que aún te ilusiona cumplir. Quisiera hacer el mayor bien que pueda con el servicio y llevar el mensaje de la palabra de Dios a las personas que no tienen esperanza y que creen que la vida está cuesta arriba. Bueno, pues has cumplido gran parte de dicho cometido en
encuentro de hoy, que seguro que más de uno que lo está escuchando le va a ayudar a plantearse al menos o a recapacitar acerca de su propósito, de su misión y de su vida terrenal. Así que nada, Guía Cisclo, lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por compartir tu testimonio, por tu valentía, yo diría, ¿no? Y tu honestidad, por toda esta reflexión que nos has aportado. Y bueno, algún otro mensaje de despedida, especialmente dirigido a los jóvenes que nos escuchan. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a Radio Paz. Muchas gracias a Nueva Sabia. Crean para poder ver y van a ver sus vidas transformadas para bien. Den ese salto de fe, dense la oportunidad. Van a ser profundamente felices, incluso bajo las circunstancias más adversas. Amén. Gracias a todos los que nos escucháis por seguir buscando con nosotros esa fe, esa savia que nutre nuestra alma. Escribidnos, como siempre, a nuevasavia@paxcc.org para proponer temas, invitados, temas de interés o dudas. Y como siempre, tenéis en el pie del episodio, en la descripción, el email, los enlaces a YouTube, Instagram y el resto de plataformas de audio. Así que, como siempre, muchísimas gracias. A Cisclo, gracias a los que estáis al otro lado y hasta el próximo episodio. Que la alegría os acompañe. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad que transforma vidas desde el amor y los valores. Esto fue Nueva Sabia.